Cuauhtémoc, el más valiente defensor indígena. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días, amigos. Hoy les hablaré de este personaje que es el más grande estratega militar de México Tenochtitlan y de América a la llegada de los españoles. En alguna ocasión te diré, Cuauhtémoc mandó a vestir incluso a las mujeres con ropas militares y marchar al frente para hacer creer a los conquistadores que disponía de más guerreros de los que realmente tenía. Fue un férreo opositor a los españoles. Cuando ocurre la matanza del Templo Mayor, Cuauhtémoc en ese momento era el sumo sacerdote de Huitzilopochtli y expulsó a los españoles del Templo Mayor y los devastó, les ganó en la batalla de la Noche Triste. Fue Cuauhtémoc. Él siempre luchó por su pueblo y ganó muchas batallas a los españoles. Fue nombrado emperador mexica al morir Cuitláhuac en marzo de 1521, víctima de la varicela, entre otras múltiples enfermedades, contagiada por los peninsulares. La reina de Cuauhtémoc fue Tecuipoch. Cuauhtémoc había criticado muy severamente ya a Moctezuma por su política de pacificación frente al avance invasor. Cuauhtémoc nunca fue inepto como un redondo completo que fue Moctezuma, el más inepto de los gobernantes, al igual que Atahualpa, hago un paréntesis. Los dos actuaron de una manera incomprensible. Cuauhtémoc tuvo que enfrentar el intento de derrocamiento de uno de los hijos de Moctezuma, que pugnaba por tomar el mando y solo lo hacía para hacer lo mismo que su padre, negociar una alianza con los españoles, hincarse y rendirse de rodillas. Cuauhtémoc no estaba dispuesto a ello. Por lo tanto, de una manera sin ceremonial, de una manera muy sencilla, fue elegido rey en una situación extraordinariamente difícil y de emergencia para los mexicas. De esa manera, Cuauhtémoc llegó a ser el emperador mexica en una situación de emergencia. Su tarea como emperador fue prácticamente solo una: la defensa de su patria, de los invasores españoles y sus aliados. Organizó a su pueblo para emprender la resistencia frente a los conquistadores, además de buscar establecer alianzas con otros señoríos, incluidos Michoacán, con Tangazoan, que no aceptó la alianza y posteriormente se hincó de rodillas. Y sabemos lo que pasó cuando llegó Nuño de Guzmán, los llevó a la plaza e hizo una hoguera que duró 3 días. Eso les pasó por hincarse de rodillas ante los españoles. De tal manera que Cuauhtémoc trató de forjar alianzas y no tuvo éxito. Incluso les prometía no cobrar tributo, por lo que muy pronto los mexicas tuvieron que enfrentar con sus propias fuerzas a los españoles y a sus miles y miles de aliados, que llegaron a reunir un ejército de más de 80,000 hombres en contra de los defensores de la ciudad. Cuauhtémoc emprendió combates nocturnos, algo que no se dice. Fue un valiente estratega, vestió mujeres con ropas de hombres para hacer creer que tenía más guerreros, emprendió combates nocturnos que desconcertaron a los españoles. Su único error fue capturar prisioneros en lugar de hacer lo que debía hacer. Por lo tanto, la lucha fue sin cuartel. Pero mientras los indígenas eran muertos, ojo, los españoles eran hechos prisioneros, lo que desperdiciaba recursos y oportunidades. No debía hacer eso, debía tomar las costumbres del invasor y con sus propias armas, lo que no hizo y fue decisivo. Aún así, te diré que poco a poco Cortés cerró el cerco y ordenó un ataque general. Nuevamente fue rechazado y, ojo, Cortés fue derrotado. Le faltaban pólvora y municiones, no podía tomar la ciudad, por eso resistió tanto tiempo la ciudad. Pero lo que ningún historiador te dirá es que llegó un contingente numeroso de españoles y un barco con provisiones desde Veracruz hacia el sitio de la ciudad. Sin embargo, paralelamente, los defensores de Tenochtitlán, los guerreros casi desnudos, con armas débiles, entregados a sus propias fuerzas, combatían contra hombres cubiertos de hierro, prevenidos de acero y de fuego, apoyados por un sinnúmero de aliados indígenas. Casi siempre derrotados, los defensores volvían a la pelea sin faltarles nunca el ánimo, aunque convencidos de que les esperaba una muerte segura, y además eso lo preferían a perder la libertad, morir de pie y no vivir de rodillas. Acabados lo que hacían, comieron incluso raíces, insectos, hierbas, hojas, cortezas de árboles, todo lo que pudieron para conservar energías para continuar defendiendo la ciudad de México, Tenochtitlan. Sin embargo, cayó la ciudad en poder del enemigo. Cuando no era más que ruinas, la otrora
magnífica ciudad y la urbe más grande del mundo occidental. Cuando los hombres estaban muy mermados y hambrientos, débiles, cansados, ya no tenían armas, solo les quedaba uno que otro macuahuitl que con dificultad podían blandir. Cuando el contagio hacía inútil todo esfuerzo, porque recordemos que estaban contagiados de las enfermedades españolas. Aún así, reconocían los mismos cronistas españoles: asombra aquella tribu indómita, inspira respeto y entusiasmo, sobre todo la noble figura del rey Cuauhtémoc. Sin embargo, la valiente defensa logró contener el asalto, pero finalmente Tenochtitlán cayó el 13 de agosto de 1521, ojo, después de 75 días de asedio. En ese momento, Cuauhtémoc ya no pudo resistir más. Se preparó para huir, pero fue apresado por una traición. Fue vencido y fue obligado a bautizarse con el nombre de Hernán de Alvarado, como una humillación más, en alusión a sus padrinos o verdugos Cortés y Alvarado. Durante la expedición de Hernán Cortés, emprendió a las higueras para combatir a Cristóbal de Olid. Llevó consigo a Cuauhtémoc y otros señores. Después, Cortés inventó un pretexto para dar muerte a Cuauhtémoc, y así cae el último monarca y valiente guerrero que había derrotado en múltiples batallas a los españoles. Te diré que incluso solamente hubo otros pocos guerreros más como Cuauhtémoc: el valiente defensor llamado Mocuamalto, el valiente defensor mexicano, diferente al chileno, llamado Lautaro, y el valiente defensor asimilado a los mayas, el otrora español Gonzalo Guerrero, que defendió con éxito a su familia maya de los conquistadores españoles. Todos los que te mencioné son grandes defensores nativos. El mayor, Cuauhtémoc; otros como él, Mocuamalto, Lautaro y Gonzalo Guerrero. Respecto a la defensa de la Gran Tenochtitlán, si lo comparas, si nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, la capital de Alemania, Berlín, logró resistir el embate del ejército soviético 21 días. Si lo comparamos con la Guerra del Golfo, Bagdad cayó en 15 días bajo el asedio de Estados Unidos. Si lo comparamos con la Guerra Libia, esta cayó a 5 días del asedio de Estados Unidos. Y si lo comparamos con la salida de las tropas de Estados Unidos de Afganistán, Afganistán cayó en solo 2 días, de tal manera que con miles de guerreros nativos en contra, aproximadamente 10 naciones aliadas indígenas de los españoles y, lo que no te dicen, los refuerzos que llegaron a último momento enviados por España, fueron decisivos para la caída de Tenochtitlán. Y aún así, los aztecas, menores en todo, en tecnología, en número de defensores, resistieron el embate de todos esos 75 días, de todos esos ejércitos, de las 10 naciones indígenas y del ejército español, que llegó con refuerzos nuevos, frescos y que fueron decisivos. Resistieron 75 días el asedio e incluso estaban ganando. Si no hubieran llegado los refuerzos de ese barco español con parque, provisiones y hombres, no hubieran podido tomar Tenochtitlán, porque estaba ganando Cuauhtémoc. Ese último ejército español que llegó inclinó la balanza a favor de Cortés. Así que no fueron 576 hombres y unos cuantos caballos, etc. No, llegó en último momento un grueso contingente español y fue decisivo para la caída de Tenochtitlán. Eso hay que aclararlo y mencionarlo. Fue lo que le dio la victoria a Cortés. Y a eso hay que sumarle la traición que hizo posible que Cuauhtémoc fuera apresado. Si no, te digo, la guerra hubiera durado incluso varios años más y no sabemos qué pudiese haber ocurrido. Recuerden, ojo, que otros pueblos como los mayas o los yaquis nunca fueron conquistados en 300 años de la colonia española. Si Cuauhtémoc lograba huir con su corte, nunca hubiera sido conquistado. Tal vez, ¿qué piensas tú de esa situación? ¿Qué pudiese haber ocurrido si no hubieran llegado esos últimos refuerzos españoles? ¿O si Cuauhtémoc simplemente no hubiera sido traicionado y hubiera logrado huir? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Cómo hubiera cambiado eso la historia? ¿Qué piensas de la valiente defensa de la Gran Tenochtitlán por el inmejorable guerrero Cuauhtémoc? Como siempre, tu opinión es muy importante. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.